¿Qué estás hablando de diagrama de Ley? ¿Qué es eso de diagrama de Ley? Ah, ya, de cuerpo libre. Muy bien, buenos días, jóvenes, buenos días. Sí, un poquito perdido. Vamos a dar inicio entonces a las clases de hoy, ¿no? Con este tema justamente de leyes de Newton, ¿no? Buenos días, José Luis, buenos días, Antonio, buenos días, Jesús. Muy bien, a ver, como les decía, hoy empezamos a ver justamente leyes de Newton, ¿no? Hoy día la jornada es bastante breve, ¿no? Dado que tienen el día de hoy un equivalente a lo que sería justamente el día martes, ¿no? Como habíamos justamente establecido, ¿no? El día de hoy es como si fuese justamente un día martes, ¿no? Así que la jornada va a ser bastante breve, ¿no? A hora y media nomás, Anthony. Hora y media nada más. Dado que tienen justamente curso de letras, ¿no? Bien, están viendo el material, ¿no? De leyes de Newton. Confírmame, por favor, confírmame. Listo. Bueno, nosotros ya hemos visto la parte de movimiento y hemos descrito movimientos tan sencillos como el rectilíneo y tan complejos como el curvilíneo, ¿no? A 5 minutos antes de las 12, Piero. Entonces, ahora vamos a ver justamente la conexión que hay entre el movimiento y las causas que lo producen, porque hasta el momento solamente hemos descrito el movimiento sin importarnos las causas que lo producen, ¿no? Que lo mantienen así, ¿no? Si es rectilíneo, ¿no? Debe haber alguna causa, ¿no? Que haga justamente que el movimiento, ¿no? Se mantenga en línea recta, ¿no? Por eso se llama rectilíneo. O si tiene trayectoria justamente parabólica o circular, debe haber alguna causa, ¿no? Que haga justamente que el movimiento se mantenga con esa trayectoria, ¿no? Que, digamos, mantenga esa trayectoria, ¿no? Ya sea circular o ya sea justamente trayectoria parabólica, ¿no? Entonces, ahora sí, sí nos va a importar las causas, ¿no? Si antes no lo habíamos resaltado, aunque habíamos discutido, ¿no? Habíamos mencionado justamente algunas cositas adelantándonos, ¿no? Al hecho de que el movimiento, ¿no? Para que se mantenga de tal forma o tenga cierta trayectoria, ¿no? Precisamente debe tener alguna causa. Pero hay que tener mucho cuidado porque podríamos caer justamente en las argumentaciones griegas, ¿no? Que decían justamente que para que exista movimiento, ¿no? Eh, para que el movimiento justamente exista, ¿no?
precisamente siempre debe haber justamente la existencia de una fuerza, ¿no? Hay que tener cuidado en ese pequeño, ¿no? Inconveniente que se puede presentar con el pensamiento griego, ¿no? Los griegos creían que para que el movimiento, ¿no? se produzca o se tenga, ¿no? Debe haber justamente, ¿no? Una fuerza que lo mantenga, ¿no? Que lo sostenga, digamos así, ¿no? Entonces, eso no es tan cierto, ¿no? Ya hay que tener cuidado, justamente vamos a precisar, ¿no? Cuál era el pensamiento precisamente aristotélico, ¿no? Cuando me refiero justamente a los griegos, me refiero a Aristóteles, no me refiero a Platón, ¿no? Por si acaso. Me refiero a Aristóteles, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eh, Aristóteles pensaba, ¿no? Antiguamente que para que el movimiento se inicie, ¿no? O mejor dicho, se sostenga, ¿no? En el tiempo, ¿no? Debe existir una fuerza. Ese era el pensamiento aristotélico, ¿no? Que si la fuerza no estaba presente durante el movimiento, entonces no debería existir movimiento. Ese era el pensamiento, ¿no? Aristotélico, ¿no? Después, ¿no? Tanto Galileo como Newton, ¿no? Se encargaron justamente de descubrir, ¿no? digamos, de establecer de que no era así, ¿no? Ese era justamente el cambio que se dio, ¿no? En el curso, ¿no? En el curso de la física, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Del pensamiento justamente, ¿no? Que nos puede conducir a un error, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta que estas leyes, ¿no? Con Galileo y con Newton, ¿no? Se traducen justamente en experimentos, ¿no? En observaciones experimentales, ¿no? O sea, no es fruto de la imaginación, no es fruto de, ¿no? Digamos, de una ecuación, no, todo esto es gracias al experimento, o sea, se agarraron cuerpos, se sometieron a experimentos, ¿no? De movimientos y conclusiones, ¿no? Justamente obtenidas a partir de la observación de dicho, ¿no? Evento, ¿no? Evento real, ¿no? Y así nace justamente lo que se conoce como la primera ley, ¿no? Por si acaso, este texto, ¿no? Es, digamos, traducción fiel, ¿no? Del libro de Newton, ¿ah? Por si acaso, esto está traducido justamente del libro. El libro de Newton ustedes lo pueden conseguir en la siguiente dirección, ¿no? Acá les voy a pasar la dirección del libro de Newton, ¿no? Que está en Google, o sea, ustedes lo pueden bajar de internet, lo pueden bajar eh, lo pueden descargar, ¿no? ¿Ya? Copio ahí al chat, ¿no? Y ustedes lo pueden descargar en PDF, ¿no? Esta es una traducción del idioma inicial, ¿no? Con que se publicó el libro. El idioma que utilizó justamente Newton fue el latín. Antiguamente era el idioma de los científicos, ¿no? El idioma que, digamos, secreto, ¿no? El idioma con el que se comunicaban, ¿no? En forma escrita y también a veces en forma verbal. Era una especie de código, ¿no? Pero luego fue traducido al inglés, ¿no? Porque Isaac Newton, pues, es un, ¿no? físico inglés, ¿no? Así que esta versión justamente ya es una de las traducciones al inglés, ¿no? Llevadas del latín al inglés y con algunos comentarios que se añaden justamente, ¿no? En el texto, ¿no? Ahí tienes justamente el enlace, ¿no? Lo puedes revisar, lo puedes descargar, es un libro que está free, está gratis, ¿no? En Google, ¿no? En en este famoso repositorio de Google Books, ¿no? ¿Ya? Y así hay otras versiones, ¿sabes? Que tú puedes encontrar en internet, ¿no? Para que tú lo puedas descargar de manera gratuita, ¿no? De ese libro, ¿no? Precisamente aquí está la traducción, ¿no? ¿No? De esto que se llama justamente leyes de Newton. Newton, pues, en su argumentación, incluso le da el nivel de axioma. O sea, ustedes saben qué cosa es un axioma, ¿no? ¿Cierto? Así es, Alejandro, está en inglés. Dime, ¿algún problema con el inglés? No creo, ¿no? Ustedes que son del siglo XXI, no creo que tengan, ¿no? Ningún inconveniente con el inglés. Ah, ya, muy bien, muy bien. Dime, eh, no, lo puedes descargar justamente, ¿no? Puedes descargar justamente, ¿no? De internet, ¿no?
Está libre, ¿no? No hay ninguna restricción, ¿no? En la descarga, ¿no? Ah, sí, seguramente bueno, pronto van a recibir sus clases de inglés también, ¿no? Para la evaluación, ¿no? Dime, no me ha respondido. Em, ¿Ustedes qué cosa entienden por axioma? ¿No? ¿Qué significa un axioma? En matemáticas, ¿qué entienden por axioma? Ustedes ya han recibido justamente curso de matemáticas, ¿no? Algo que no necesita demostrar. Muy bien, José Antonio, ¿no? Algo que no se demuestra, se acepta justamente como un enunciado verdadero, ¿no? Tú crees, José Antonio dice, tú crees nomás, así es. En realidad, el sentido es justamente de que las evidencias, ¿no? Que se han acumulado hasta esa fecha en que se publicó el libro, ¿no? Daba cuenta de que no había otra forma de, digamos, de aceptarlo, ¿no? O sea, que esa era la forma, porque ya estaba demostrado, ¿no? Por anteriores justamente experimentos, tanto de Galileo como de Newton, ¿no? ¿Correcto? Esa es la forma en que justamente se desarrolla este libro. Ten en cuenta que el título del libro dice Principios Matemáticos, ¿no? De la filosofía natural, o sea, llega a ser justamente un curso a nivel filosófico, ¿no? A nivel justamente de discusión, ¿no? Filosófica, ¿no? Antiguamente la física se llamaba justamente filosofía natural, ¿no? Era un curso justamente, ¿no? Muy antiguo, ¿no? Establecido justamente por los griegos. Ese título lo lleva justamente establecido por los griegos, ¿no? Y luego cambió al curso de física, ¿no? Que justamente estudia, ¿no? Netamente a los fenómenos naturales, ¿no? De corte físico, ¿no? Y deslinda, ¿no? Su estudio, ¿no? De los fenómenos químicos, ¿no? Entonces, eso ya es, digamos, posterior a lo que es justamente las publicaciones, ¿no? De estos grandes, ¿no? Científicos, ¿no? Poco a poco la química y la física, ¿no? Se separan, ¿no? Y forman estos dos cursos, ¿no? Por separado, ¿no? De las ciencias naturales, ¿no? Al igual justamente que los fenómenos biológicos, ¿no? Ahora que estamos con el tema de la pandemia, por ejemplo, eso es un fenómeno biológico, ¿no? Donde participan pues estos pequeños, invisibles y diminutos seres, ¿no? Llamados justamente virus, ¿no? Y que tienen pues una cierta formación específica y que ustedes seguramente habrán escuchado ya por las tantas noticias que ustedes han, ¿no? Y también tutoriales y exposiciones, ¿no? Del tema, ¿no? Habrán justamente recopilado esa información y enterarán pues que estos pequeños cuerpos, ¿no? Llamados virus, ¿no? Se adhieren pues, ¿no? A las células, ¿no? Haciendo justamente que la célula enferme. Bueno, son temas biológicos, ¿no? Y ahora justamente nosotros nos vamos a focalizar en lo que es el curso, ¿no? El curso de física, ¿no? Los fenómenos físicos, ¿no? Eh, Newton, ¿no? Luego de, ¿no? De tantos experimentos, ¿no? Que había justamente, ¿no? Logrado realizar y también la lectura de los libros justamente de Galileo, de Johannes Kepler, ¿no? Y de Copérnico, ¿no? Que fueron los tres más grandes científicos que tuvieron, digamos, publicaciones muy importantes, ¿no? Newton justamente resume, ¿no? Estos descubrimientos, ¿no? Más de corte experimental, ¿no? Porque en eso se basa justamente el trabajo de Copérnico, de Johannes Kepler y de Galileo, ¿no? En cambio, Newton justamente ya fundamenta, ¿no? La parte teórica, ¿no? O sea, incluso le agrega ecuaciones, ¿no? A estos descubrimientos, ¿no? No, no es cierto, Piero, no es solamente demostraciones geométricas, esto es una parte, ¿no? El libro de los Principia tiene 3 volúmenes, por así decirlo, 3 tomos, ¿no? El primero, ¿no? Establece una discusión filosófica, una discusión basada justamente en las evidencias que se habían acumulado hasta el año 1687 en que se publica este libro, ¿no? El segundo tomo sí tiene ejercicios, efectivamente, de demostraciones geométricas, como dice Piero, ¿no? Efectivamente, ¿no? Tiene la parte matemática, ¿no? Donde justamente Newton se luce, pues, ¿no? Con la nueva matemática que él mismo tuvo que construir para describir justamente estos movimientos, sobre todo los curvilíneos, ¿no? Ojo que hasta
hasta Newton nadie podía describir, digamos, con fineza, con detalles y lujos, ¿no? El movimiento curvilíneo. Ni siquiera Galileo lo pudo hacer, ¿no? ¿Ya? Galileo a lo más justamente pudo descubrir que en el movimiento de proyectil tenías esta independencia de los movimientos, ¿no? El horizontal y el vertical, ¿no? Ni qué decir del movimiento circular, él no sabía absolutamente nada del circular, ¿no? O sea, no tenía ni siquiera la matemática suficiente para poder justamente descubrir la posición angular, la rapidez, etcétera, etcétera, ¿no? No. El sistema polar, en realidad el sistema polar viene después, ¿no? Newton lo que hace es dejar el camino, la senda justamente de esta matemática de las particiones, ¿no? Entonces con esa matemática de las particiones, ¿no? Llegan más matemáticos, ¿no? Como es el caso de Leibniz, ¿no? Justamente a seguir desarrollando justamente la matemática, esta vez con variables angulares, ¿no? O sea, no es exclusivamente trabajo de Newton, ¿no? Newton solamente te da una nueva visión de que las trayectorias se pueden segmentar o particionar, ¿no? En pequeños, ¿no? Recorridos o desplazamientos, ¿no? Una herramienta de cálculo, ¿no? Matemático, ¿no? Eso es lo único que te deja, ¿no? Y entonces ya ahí comenzó a fluir la imaginación sobre justamente trayectorias diferentes a las que había visto Newton, ¿no? ¿Ya? Y así, bueno, se funda, ¿no? Lo que sería justamente el libre principio. Y el tercer tomo, ¿no? El tercer tomo, porque eran tres, ¿ah? El primero, los axiomas de movimiento. El segundo, los ejercicios de geometría justamente para la parábola y para el círculo, ¿no? Que son las trayectorias más complicadas de ese entonces, ¿ah? Imagínate, en ese entonces, ¿no? La matemática justamente de la parábola y de la circunferencia era la matemática más difícil que podía justamente, ¿no? Enfrentarse un estudiante como ustedes, ¿no? De repente leíste el segundo tomo, así es, de repente leíste solamente en realidad son tres, ¿no? Y el tercero, ¿no? El tercer tomo, ¿no? Escribe justamente sobre la teoría, ¿no? Más importante de la historia, ¿no? La teoría que justamente eh, conecta o interconecta o interrelaciona justamente a estos cuerpos gigantes, ¿no? Que son los planetas, ¿no? Nadie antes había justamente establecido leyes para los cuerpos, ¿no? Gigantes como los planetas y las estrellas, ¿no? O sea, imagínate, o sea, proyectarse desde la Tierra hacia el universo, ¿no? O sea, nadie había hecho eso, ¿no? Este hombre fue capaz justamente, ¿no? De establecer leyes, ¿no? Leyes justamente universales, ¿no? Así le llamó, ¿no? Gravitación universal, justamente es la ley, ¿no? En donde establece esa conexión entre estos cuerpos gigantes, ¿no? Que son planetas, estrellas, planetas satélites, ¿no? Naturales, ¿no? Y también artificiales, ¿no? Que fue justamente el gran desarrollo, ¿no? De las leyes de Newton, ¿no? La gran aplicación de las leyes de Newton, ¿no? Con este libro, ¿no? El libro número 3, ¿no? De la gravitación, se establece estos, ¿no? Estos desarrollos, estos, ¿no? Nuevos, ¿no? Mecanismos de control, ¿no? Porque nosotros podemos controlar a un objeto que da vueltas alrededor del planeta, ¿no? Antes eso nadie lo había justamente, ¿no? Podido hacer, ¿no? El ser humano llegó hasta ese nivel, ¿no? De poder controlar, ¿no? Cualquier cuerpo que da vueltas, ¿no? A nuestro planeta, ¿no? A la época de Newton eso era imposible, pues, ¿no? Lo único que tú podías era observar, ¿no? Las estrellas, observar a nuestro satélite y establecer justamente la famosa ley de gravitación del por qué ese cuerpo llamado Luna, ¿no? Da vueltas alrededor justamente de nuestro planeta, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene justamente ese cuerpo? ¿Qué es lo que le afecta a ese cuerpo para que se mantenga en esa trayectoria justamente, ¿no? Periódica, ¿no? Circular, ¿no? Eso es justamente los libros principios, son 3 tomos, ¿no? Y bueno, tiene una larga historia, ¿no? Estos libros, ¿no? Y sobre todo detractores también, ¿no? Sí, ahí tienes la página y también puedes buscar, ¿no? Más información acerca de estos 3 tomos, ¿no? Cómo es que Newton logró publicar. No había
monedas, billete, ¿no? Newton, para poder justamente publicar, tuvo que recurrir justamente a sus amigos, ¿no? Eh, eh, una especie de hacer actividades, ¿no? En pro de la ciencia, ¿no? No la apoyada, ¿no? Que nosotros acostumbrados, sino que una actividad justamente científica o de ciencias para poder justamente publicar. Y lo ayudó un gran amigo que él tuvo, ¿no? Otro gran físico, ¿no? Otro gran astrónomo, ¿no? Pero que era más joven, ¿no? Era, digamos, más joven que Newton, ¿no? Robert, el profesor Robinson. Pucha, qué bueno hacer. Imagínate, ¿no? No, su gran amigo, ¿no? El joven justamente Edmond Halley, ¿no? Edmond Halley prácticamente fue quien puso gran parte del dinero, ¿no? Halley, lo conocen a Edmond Halley, ¿no? Edmond Halley fue justamente un astrónomo, ¿no? Del cual Halley, ¿no? Como el cometa Halley, exacto, como el cometa Halley. Muy bien, Flor, muy bien, Anthony, muy bien, Flor, así es. Como él, por eso lleva su nombre, ¿no? Porque él fue un astrónomo, ¿no? Estuvo, digamos, participó en ese, ¿no? Famoso descubrimiento del cometa Halley, ¿no? Y él fue justamente quien invirtió parte de su dinero, ¿no? En la publicación de este libro, porque él creía, ¿no? Creía justamente que esta teoría iba a ser revolucionaria, ¿no? Eh, lo ayudó justamente a Newton, ¿no? A publicar ese, ¿no? Ese último libro que fue justamente la teoría de la gravitación, ¿no? Universal, ¿no? No sin antes haber tenido detractores en los dos primeros libros. Los axiomas, ¿no? Llamados así por Newton, digamos por su famosa personalidad. Newton era un personaje bastante singular. Recuerda que Newton era bastante egocéntrico, ¿no? Bastante egocéntrico y bastante visceral. O sea, era muy renegón, muy cascarrabia, por así decirlo, ¿no? Eh, y eso, pues, marcó su personalidad, ¿no? Pero tenía amigos, ¿no? Era botán, por así decirlo, sí. Era bastante, ¿no? Bastante singular su comportamiento, ¿no? Y eso se ganaba, pues, o sea, con esa personalidad se ganaba, pues, antipatías a veces, ¿no? Y uno de los detractores de esa época, uno de sus, digamos, enemigos, por así decirlo, ¿no? Fue nada más y nada menos que Robert Hooke, ¿no? Robert Hooke fue eh, quien casi frena, pues, este desarrollo, ¿no? Inclusive con acusaciones, ¿no? Acusaciones de copia, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, finalmente ¿no? Así es, de la ley de Hooke, pues claro, claro. Imagina, estamos nombrando a célebre científico. Robert Hooke fue quien descubrió, pues, la ley de la fuerza elástica, así es, ¿no? En fin, bueno, esa es toda una historia. Tienen que leer, es fascinante, digamos, desentrañar ese antes, ¿no? Y el después justamente de las leyes de este libro, ¿no? Este famoso libro Los Principios. Ustedes tienen que buscar, ¿no? Ahora que tienes bastante, ¿no? Información, ¿no? En la red, hay mucha información acerca justamente de este histórico libro, ¿no? 1687, ¿no? Su publicación justamente se lleva a cabo gracias al esfuerzo justamente de Isaac Newton y sus amigos, ¿no? Como es el caso de Edmund Halley, ¿no? Ahora tienes que traducir, yo te voy a ayudar aquí justamente, ¿no? Tengo la traducción de la primera ley, ¿no? La primera ley justamente, o primer axioma, como le llama Newton, ¿no? Establece que todo cuerpo persevera, ¿no? En su estado de reposo o movimiento, uniforme y rectilíneo, ¿no? A no ser, ¿no? A no ser, ¿no? A menos que, ¿no? Sea obligado por fuerzas justamente impresas, quiere decir aplicadas, ¿no? Aplicadas, ¿no? Sobre el cuerpo, ¿no? Precisamente para cambiar su estado. No, si ustedes leen la versión en inglés, esta sería justamente una buena traducción que hemos hecho, ¿no? Aquí en CEPRE, ¿no? Todo cuerpo persevera, ¿no? En su estado de reposo o movimiento uniforme, a no ser en tanto, dice, que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado, ¿no? Eso es más o menos una buena traducción de lo que está justamente en el libro que ustedes ahorita pueden ver en la página de Google Books, ¿no? Bueno, este corto párrafo, ¿no?
nos dice un montón de cosas, ¿no? Es una descripción de un fenómeno, ¿no? El fenómeno de movimiento. Empezamos justamente a describir el fenómeno de movimiento, estableciendo que el fenómeno de movimiento tiene dos estados naturales. O sea, de esta ley, ¿no? Nosotros podemos notar de que, y eso es las anotaciones que debemos hacer, ¿no? O sea, ¿qué nos dice, ¿no? Y qué concluye, ¿no? La primera ley. Bueno, la primera ley lo que concluye es que el cuerpo tiene dos estados naturales. Antiguamente los griegos creían que un estado natural era único, o sea, que no había dos, que no había tres, ¿no? Era único. ¿Cuál era ese estado natural? Era el estado natural de reposo. Ese era el estado natural para los griegos, ¿no? Sin embargo, ya Galileo había descubierto que eso no era tan cierto. Imagínate, Galileo ya se había dado cuenta, ¿no? Sí, y Galileo estuvo antes que Newton, ¿no? ¿No? Entonces, Galileo establece que no es el único estado, el estado de reposo, el estado natural, que existe otro más. Ese otro más justamente se llama el movimiento uniforme rectilíneo o rectilíneo uniforme. ¿Y por qué le llaman así estado natural? ¿Por qué, por qué le dicen natural, ¿no? Natural es porque el cuerpo aparentemente no necesita de la acción justamente de una fuerza, o sea, permanece así, se mantiene así, como dice justamente, ¿no? Se mantiene constante, como dice Piero, ¿no? O sea, se mantiene de esa forma, ¿no? Y eso es un estado natural, ¿no? Pero si tú le aplicas una fuerza, ya la cuestión natural o el estado natural cambia, pues, ¿no? Ya no es un estado natural, ya es un estado modificado, por así decirlo. Es un estado diferente, ¿no? Ah, interesante cuestión la que plantea Piero. Mira, dice, ¿cómo saber si en una nave estoy en reposo o en movimiento constante, ¿no? Rectilíneo, ¿no? Uniforme. Eso es una muy buena pregunta, Piero. En realidad, eh, no podrías distinguir a esos dos estados. El estado de reposo y el estado con movimiento rectilíneo uniforme no son distinguibles, no los puedes distinguir. Y no hay un experimento que tú puedas hacer dentro de esa, ¿no? De esa nave, dentro de ese, ¿no? Lugar, ¿no? En donde tú estás experimentando esos movimientos. Es decir, si tú estás en una nave, en un ómnibus, qué sé yo, ¿no? Algún objeto dentro de, ¿no? de él y tú te estás moviendo junto con él, y de repente estás, ya sea de repente estás en reposo o de repente con MRU, no hay forma que te des cuenta. Ni siquiera experimento que te pueda dar justamente alguna diferencia. No hay. No existe justamente distinción entre esos dos estados. Si tú realizas un experimento estando en reposo, resulta que el mismo experimento se reproduce si es que estás justamente moviéndote con MRU. O sea, con las mismas características. No existe diferencia alguna, ¿no? Bueno, puede ser cualquier experimento, ¿no? Por ejemplo, dentro de, ¿no? de una nave, de un objeto, qué sé yo, si tú eh, lanzas, ¿no? el cuerpo en forma oblicua, ¿no? Con una velocidad que no es paralela a la gravedad, ¿no? Entonces tú vas a ver justamente que la trayectoria es parabólica, estando en reposo, ¿no? Y cuando tú repites el experimento dentro del objeto y estando en movimiento con el objeto, ¿no? Tú lanzas el objeto y resulta que la trayectoria es la misma. ¿Qué concluyes si tú ves la misma trayectoria? Estando dentro de esa nave, dentro de ese vehículo, ¿no? ¿Qué concluyes si tú ves la misma trayectoria, ¿no? Es como que te han encerrado, ¿no? Es como si te hubieran encerrado, no tienes ocasión de ver lo que hay afuera, ¿no? Y solamente se comunican, no sé, por radio, por ejemplo, ¿ya? Y te dicen,
pero tú no sabes qué está pasando, ¿no? Lo que está pasando afuera, ¿no? O sea, al vehículo lo dejan quieto, ¿ya? O sea, estás en reposo, ¿no? Y dice, ya, haz el experimento, lanza, y ves, y dime qué cosa ves, ya, ¿ves? Un proyectil con trayectoria parabólica. Ya, ahora, espera un ratito, ya, y ahora hacen mover el objeto, pero de tal forma que no te des cuenta, ¿no? Porque si te sacan, ¿no?, del equilibrio, te das cuenta, ¿no? Pero hacen un movimiento y ya, comienza a moverse con velocidad constante, ¿no? Y ahora te avisan, ¿no? Te dice, ya, repite el experimento. Lanzas de nuevo el objeto, ¿no? Con la misma característica, es decir, con una velocidad que no sea colineal con la gravedad y la trayectoria es la misma. ¿Qué concluye si la trayectoria es la misma? Que los dos estados no son distinguibles, ¿no? No de, Perdón, Piero, ¿qué me dices acá? Pero para eso no debería haber ni sonido ni luz. Eh, no necesariamente. Tu ómnibus, tu vehículo este puede tener iluminación, bueno, adentro, ¿no? Pero la cuestión está que tú no sepas qué es lo que justamente está pasando, ¿no? No necesitas el vacío. Te estoy explicando que puedes hacer el experimento del movimiento de proyectil. O sea, lanzas el objeto con una velocidad que no sea colineal con la gravedad y lo que tú vas a ver, tanto en el estado de reposo como en el estado de movimiento rectilíneo uniforme, el vehículo, o sea, y tú, ¿no? Tú que estás dentro, ¿no? Lo vas a ver justamente en trayectoria parabólica. O sea, en los dos estados, tú vas a ver la misma trayectoria. Conclusión, conclusión, no puedes distinguir en qué estado estás. Pues son dos estados diferentes, ¿no? Uno es el reposo y el otro es el movimiento rectilíneo uniforme. Haces el experimento y observas el movimiento y observas que la trayectoria es la misma. Conclusión, no puedes distinguir en qué estado estás. Por eso se dice que esos dos estados son... O sea, no hay ningún experimento que te permita distinguir entre el estado de reposo y el estado de movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que esos dos estados, ¿no?, el reposo y el MRU, son equivalentes y pasan a ser llamados estados naturales de los cuerpos. Eso es lo que nos dice Newton, que los cuerpos tienen dos estados naturales. Esa es la primera conclusión de la primera parte del texto. Mira que de ese pequeño párrafo hay muchas cosas que nos deja Newton justamente para que reflexionemos. Por eso es un curso filosófico, ¿no? Por eso, porque tenemos que reflexionar de lo que nos está dejando justamente en ese mensaje. O sea, no es que Newton te lo diga todo, ¿no? No es que Newton te deje todo ya, ¿no?, masticadito, no, sino que tienes que reflexionar. Es un pensamiento filosófico, por eso el curso se llama Filosofía Natural. No, pero José Luis, tú no puedes saber si te mueves o no te mueves. O sea, te han cerrado todas las ventanas, ¿no?, del vehículo, ¿no?, de la nave, qué sé yo. No, o sea, no hay ningún experimento, ¿no?, que permita justamente distinguir en qué estado estás. El ejemplo que tú citas, Fabricio, no es precisamente movimiento. O sea, más bien lo que está pasando ahí es que tú persistes en tu estado, en este caso estado de reposo. O sea, tu cuerpo persevera, ¿no?, en el estado de reposo. Por eso es que tu cuerpo se queda mientras que el bus avanza, ¿no? Y pareciese que tú te estás moviendo, ¿no?, respecto del bus, ¿no? Pero en realidad todo el análisis, ¿no?, se debe hacer justamente a tierra, respecto de tierra. Entonces, alguien en tierra va a verte
quieto, ¿no? Mientras que el bus, ¿no? Se mueve, estando tú en patines, como dicen, ¿no? O sea, siempre las conclusiones se llevan, ¿no? A tierra, ¿no? O desde tierra. El análisis se hace respecto de tierra, ¿no? ¿Ya? Conjetura, bueno, ese es el nombre que le dan, ¿no? A algo, ¿no? Algo que no se ha resuelto, ¿no? Pero en realidad esto está resuelto. Para ese caso ya está resuelto, ¿no? Está resuelto que tú no tienes un experimento que permita demostrar la diferencia en el estado de reposo con el estado de movimiento rectilíneo uniforme. No hay ningún experimento, eso ya está demostrado. O sea, no hay nada que, digamos, descubrir o ¿no? Buscar, ¿no? No hay ningún experimento, eso ya está reflexionado, ya está demostrado con experimentos, o sea, no hay forma que tú distingas al estado de reposo con el estado justamente de movimiento rectilíneo uniforme. O sea, no es una conjetura. No, no se llamaría así, ¿no? Eso es lo que nos deja Newton en esa primera línea, nada más, mira. ¿Ya? Esa es la primera, ¿no? Ah, espérate, no, no, nada que siguiente ley. Reflexionemos todavía, reflexionemos, ¿no? Filosofemos un poco. ¿Qué dice a continuación? Dice a continuación que a no ser, ¿no? A no ser, dice, que sea obligado por fuerzas a cambiar su estado. Entonces, aquí la segunda conclusión es que Newton, ¿no? Define justamente a esta cantidad llamada fuerza como la responsable del cambio del estado de movimiento, ¿no? O sea, es una descripción cualitativa, ojo, o sea, en palabras, ¿no? Diciendo que la fuerza es la responsable de los cambios justamente del estado de movimiento, ¿no? Hace responsable a la fuerza del cambio del estado de movimiento. Si tú ves a un objeto que de repente tenía trayectoria rectilínea, ¿no? En cierta orientación, y ves que ese cuerpo cambia, ¿no? Y de repente sigue recta, ¿no? Su trayectoria, pero ha cambiado la dirección, ya no está en un vector unitario en esa dirección, sino está en otro vector unitario. ¿Quién fue la responsable de ese cambio? Definitivamente tuvo que haber una fuerza, ¿no? O sea, definitivamente tiene que haber una fuerza para que ese cambio se haya producido, ¿no? De una orientación a otra orientación. O si vemos justamente que un cuerpo sigue una trayectoria curvilínea, la responsable es una fuerza, la responsable del cambio justamente del estado. Ahora, hay otra cosa que hay que aclarar, ¿no? Para Newton, y también ¿no? Para que no nos compliquemos ¿no? Por este momento, ¿no? Eh, eh, para nosotros, ¿no? Para esta primera parte, ¿no? El estado de movimiento, ¿no? Para que tú definas el estado de movimiento, tienes que tener una cantidad física, ¿sí o no? O sea, tú no puedes justamente quedarte sin una cantidad física para describir el estado de movimiento. Tiene que haber una cantidad física. Esa cantidad física es nada más y nada menos que la velocidad. La velocidad es la cantidad física que describe el estado de movimiento. Si ese vector velocidad es un vector constante, entonces tú puedes afirmar que el estado de movimiento se mantiene así, constante. Si ese vector velocidad cambia por algún motivo, entonces tú debes llegar a la conclusión de que el estado de movimiento está cambiando. O sea, estado de movimiento, vector velocidad es la misma cosa, ¿no? O sea, por el momento, ¿no? El estado de movimiento queda descrito por esta cantidad, por lo que le pase a la cantidad física velocidad. Mira que no estamos escogiendo al vector posición, mira que no estamos escogiendo al vector aceleración, ¿no? Estamos escogiendo al vector velocidad para caracterizar, para describir el llamado estado de movimiento. Escogemos al vector velocidad para describir el estado de movimiento. El estado de movimiento queda descrito por el vector velocidad. Eso no te lo dice Newton. Eso no está ahí en el texto, ¿no? Eso es algo que tú tienes que reflexionar. O sea, ahora, ¿qué cantidad voy a utilizar para describir al estado de movimiento? ¿No? Eso es lo que te está
te está invitando a reflexionar Newton, ¿no? O sea, ¿cuál es la cantidad física que me va a permitir describir el estado de movimiento? Tengo la posición, tengo la velocidad y tengo la aceleración. Son tres cantidades físicas. ¿Cuál escojo? Newton te recomienda que escojas justamente, ¿no?, la velocidad, ¿no? Esa es la cantidad justamente que debes, ¿no?, utilizar. Es un maestro, ¿no? Mira cómo te invita a reflexionar y seguir reflexionando, ¿no? Así es, Piero, tú lo has dicho. No te deja, ¿no?, las cosas serviditas, sino que por eso se llama un curso de filosofía natural, es un curso filosófico, ¿no? Tienes que reflexionar, ¿no? Leer y reflexionar. Entonces, el estado de movimiento queda descrito por el vector velocidad. Y si ese vector no cambia, entonces el estado tampoco cambia. Muy bien, Jesús. Y ahora viene, ¿no? Hace responsable de los cambios, ¿no?, a la fuerza. O sea, esa es una descripción cualitativa. Mira que no hay ecuación, ¿eh? Es solamente cualitativa. Cuando haya una ecuación, ahí se llama descripción cuantitativa, ¿no? Si existe una ecuación, y esa es justamente la segunda ley, pues. La segunda ley es la parte cuantitativa. La primera no. La primera es solamente descriptiva, ¿no? Te dice qué pasa, ¿no? O qué va a pasar, ¿no? En la segunda sí. En la segunda sí te dice, ¿no? Si quieres medir, utiliza esta ecuación. Si quieres cuantificar, ya, utiliza estos. Si quieres saber si es el doble, utiliza esta ecuación. Esa es la segunda ley, ¿no? Muy bien. Entonces, la descripción cualitativa de la fuerza es modificar el estado, nada más, ¿no? El estado de movimiento, ¿no? Si esa fuerza no está presente, ¿no?, entonces el estado de movimiento no se modifica, permanece, dice, ¿no? Dice, persevera en el estado justamente, ¿no?, a lo largo de un tiempo indefinido. O sea, todo esto es lo que nos dice Newton, ¿no?, en su primera ley. Y hay otras cosas más que reflexionar. Por ejemplo, ¿por qué Newton insiste en que, en que veamos la existencia, ¿no?, necesaria de estos cuerpos? Por qué Newton lo presenta en su primera ley a estos cuerpos, ¿no?, que pueden estar en su estado de reposo o a estos cuerpos que pueden estar en su estado de movimiento rectilíneo uniforme? ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad había de que Newton nos presente primero a estos cuerpos? ¿Por qué no fue de frente, ¿no?, a presentar los cambios, ¿no? ¿Por qué Newton insiste en que reconozcamos a estos dos cuerpos como los, digamos, cuerpos eh, de estado natural? ¿Por qué? ¿Por qué insiste Newton en tenerlo como primera ley? ¿Por qué no lo puso al último o en medio, ¿no? En la segunda, en la tercera. ¿Es la base de qué? ¿Es la base de qué, Piero? Para entender el movimiento. Ya, pero para entender el movimiento. Ya, entonces, a ver, Piero, mira, en tus palabras, ¿ah? Si tú dices para entender el movimiento, entonces me estás sugiriendo, mira con lo que tú estás, reflexionemos, ¿ah? Mira, tú me estás diciendo que para entender el movimiento necesitamos entonces a estos cuerpos. Eso es lo que me estás tratando de decir, ¿no? Para comprender el movimiento de un cuerpo, necesito conocer a estos cuerpos, necesito tenerlos presentes. Entonces, ¿qué te está sugiriendo Newton? ¿Qué te está sugiriendo? Dime, tú estás en buena propuesta, Piero. Para entender el movimiento, sí, para entender el movimiento necesitas estos cuerpos. Entonces, ¿qué cosas son estos cuerpos? Ya, partículas.
Bueno, el nombre más correcto sería partícula libre, ¿no? Ya, pero ¿qué tiene que ver las partículas libres o estos cuerpos, ¿no? Con el entendimiento, la comprensión del movimiento. ¿Qué tienen que ver específicamente estos cuerpos para que tú puedas comprender el movimiento? ¿Qué cosas son estos cuerpos? ¿Qué rol van a tener estos cuerpos? ¿Qué rol van a cumplir en la descripción del movimiento? Precisamente estos cuerpos. ¿Cuál es el primer elemento que tú necesitas para estudiar un movimiento? David, ¿cuál es el primer elemento? ¿Cuál es el primer elemento que tú necesitas para describir el movimiento de un cuerpo? El sistema de referencia, pues, Alejandro, muy bien, claro. Entonces quiere decir que Newton nos está dejando como primera ley la descripción precisamente de los cuerpos mejor escogidos para que sean sistemas de referencia. Los mejores escogidos, los que no te van a fallar para describir y para, como dijo, ¿no? Piero, ¿no? Para comprender el movimiento, para entender el movimiento. O sea, Newton te está diciendo que aquel cuerpo que tú necesitas para describir el movimiento de otro debe estar justamente en cualquiera de estos dos estados. Y que estos dos cuerpos o estos dos estados son los mejores, ¿no? Sistemas de referencia, porque al final y al cabo van a ser cuerpos, ya sea un cuerpo en reposo o ya sea un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme. Nos está dejando la definición de lo que sería un sistema de referencia inercial. Por eso no es cualquier cuerpo, pues, ¿no? El SRI, así es, Anthony. Nos está dejando la definición del sistema de referencia inercial. En este breve texto, mira, te das cuenta que tú tienes que reflexionar mucho, ¿no? A partir de la lectura de un pequeño párrafo, de un pequeño texto, ¿no? Tienes que hacer justamente una reflexión filosófica, ¿no? Entonces Newton nos está dejando mira cuántas cosas nos está definiendo Newton, ¿no? Primero, definió dos estados naturales. Segundo, ¿no? Segundo, definió a la fuerza como la causa de cambio del estado de movimiento, o sea, del vector velocidad. Tercero, habíamos establecido que el vector velocidad es el que describe, ¿no? Al estado de movimiento. O sea, no hay otra cantidad física que describa el estado de movimiento. Cuarto, nos está diciendo que estos cuerpos en estos estados, ¿no? Son, digamos, los necesarios para describir y comprender el movimiento. Que sin ellos, ¿no? No puedes hacer esa descripción. O sea, tú no puedes obviar la elección de estos cuerpos, ¿no? La búsqueda de estos cuerpos para describir el movimiento de otro. No puedes pasar por alto, ¿no? A esta elección, a esta búsqueda de estos cuerpos. Cuerpos justamente que permanecen en su estado, ¿no? Ya sea de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Ese es justamente el llamado sistema de referencia inercial. Y cuerpos que, al parecer, ¿no? Según Newton, no tienen fuerza alguna actuando sobre ellos. Ese es el concepto que nos deja ahora quinto, ¿no? Partícula libre. O sea, estos cuerpos son llamados partícula libre. No tienen acción alguna sobre ellos, ¿no? Interacción alguna sobre ellos, ¿no? Con otros cuerpos. Es una concepción bastante, ¿no? Filosófica, ¿no? Esto de tener a un cuerpo que no interactúe con otro, ¿no? Y que precisamente ese cuerpo no tenga fuerza sobre él, ¿no? Y si no tiene fuerza sobre él, ya estamos adelantando de que la fuerza representa interacción con otro, ¿no? En realidad, eso de asociar fuerza con interacción se complementa con la tercera ley, ¿no? Pero ya estamos adelantando, ¿no? De que el cuerpo no tiene fuerza alguna sobre él.
Eso es una reflexión filosófica bastante importante, ¿no? Que deja Newton, ¿no? Decir justamente que eh, los cuerpos no tienen fuerza alguna actuando sobre ellos, ¿no? O sea, existe esa posibilidad, pero que lo encuentres en la vida real, o sea, que lo encuentres por ahí, eso sí está bien complicado. Bien complicado que tú busques a ese cuerpo que no tenga fuerza alguna actuando sobre él. Eso está bien difícil. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar a un cuerpo en esa situación, que no tenga fuerza alguna, ¿no? Sobre a esos cuerpos que no tienen fuerza alguna actuando sobre ellos, ¿no? Se les llama justamente partícula libre. Ese es el concepto de partícula libre. Algunos le llaman justamente el cuerpo aislado, ¿no? También le llaman así, ¿no? Comúnmente le llaman el cuerpo aislado, ¿no? El nombre más técnico, más científico es el caso justamente de partícula libre, ¿no? Partícula libre es aquel cuerpo que no tiene fuerza alguna actuando sobre ellos, ¿no? Bueno, el sistema de referencia que tú mencionas, Piero, inmóvil, es solamente uno de los posibles casos, ¿no? Porque son dos, ¿no? Recuerda. El inmóvil quiere decir que no tiene velocidad. Eso es lo que me tratas de decir, ¿no? Le llamas inmóvil porque no tiene justamente desplazamiento alguno, ¿no? Ese es el caso de un cuerpo justamente, es un pensamiento filosófico, porque mira, es un cuerpo que no tiene fuerza alguna actuando sobre él y que está quieto, ¿no? Es un cuerpo completamente solo y que no tenga velocidad. Por eso le dices inmóvil, ¿no? La conclusión de la primera ley, mira, Anthony, te puedo decir de que resumido, ¿no? Resumido, solamente te está diciendo de que los cuerpos perseveran en su estado, a menos que en su estado natural, que son dos, a menos que una fuerza cambie, ¿no? ¿no? Esa situación. Eso es lo que dice la primera ley. Pero también nos deja para reflexionar de que esta ley define lo que se llama justamente los dos estados naturales, define a la fuerza como la responsable de los cambios del estado, define al sistema de referencia inercial eh, y también nos define a lo que se conoce como partícula libre, ¿no? Mira todo lo que te invita a reflexionar. O sea, no solamente se centra en ese texto de que la fuerza es causa del cambio del estado de movimiento, no solamente en eso, ¿no? Sino que te invita a reflexionar muchas cosas más, ¿no? Por eso el curso es un curso, a este nivel es un curso, ¿no? Casi filosófico, ¿no? Y como te decía, encontrar a ese cuerpo, ¿no? A ese cuerpo que tenga esa, ¿no? Esa condición de no tener fuerza alguna sobre él y que se encuentre ya sea en reposo o con MRU nada más, ¿ah? No es MRV, ¿ah? MRU, ¿no? O reposo o MRU, encontrar ese cuerpo en la vía real, ¿no? Mira a la derecha, mira a la izquierda, ¿no? Arriba, abajo, busques donde busques, que encuentres ese cuerpo en tal condición, eso está bien complicado. Entonces, Newton, pensando en ello, ¿no? También te deja, digamos, eh, aparentemente en una situación muy comprometedora, porque si tú quieres describir el movimiento de un cuerpo, necesitas a este cuerpo llamado sistema de referencia inercial, pero te está poniendo la valla alta, pues tienes que buscar a un cuerpo, elegir un cuerpo que no tenga justamente fuerza alguna sobre él y que de repente se encuentre en reposo o de repente se encuentre como, o sea, la valla bastante alta, ¿no? Ah, bueno, eso viene con la tercera ley. Ahorita vamos a llegar a la tercera, la ley de acción y reacción. O sea, no. Ahorita, vamos a. Primero terminemos con esto. Entonces, Newton te deja la valla alta, ¿no? Te dice, si tú quieres iniciar, ¿no? Si tú quieres iniciar la descripción, el estudio, la comprensión de un movimiento, necesitas este cuerpo, llamado justamente sistema de referencia inercial, también le puedes llamar partícula libre, pero
está bien difícil que tú tengas a una partícula libre, pues. O sea, búscalo a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Ningún cuerpo está aislado. Todos los cuerpos interactúan, ¿no? Como lo vamos a ver. Entonces, la valla está bastante alta, pero Newton te deja una salida. Te da una salida, digamos, adecuada. Resulta que ese cuerpo que tú estás buscando, llamado aislado, que no tiene fuerza alguna sobre él, tiene un equivalente. Un equivalente, un parecido, ¿no? Muy parecido, diría yo, ¿no? Que es precisamente el cuerpo que está sometido a fuerzas, pero que la suma de ellas resulta ser cero. Ese cuerpo que sí tiene fuerzas actuando sobre él, pero que la suma de todas las fuerzas te da cero, es el llamado cuerpo equivalente a la partícula libre. Te da esa salida. Ya, no encuentras a la partícula libre, pero al menos vas a encontrar justamente cuerpos cuyas fuerzas actuando sobre él suman cero. Entonces, con eso ya tienes una salida a la búsqueda justamente de estos cuerpos llamados partícula libre, ¿no? Sistemas de referencia inercial, ¿no? Entonces, este cuerpo, ¿no? Que es un equivalente a partícula libre, ¿no? Ahora va a ser justamente tu sistema de referencia inercial. Porque cumple con esta condición de que la suma de fuerzas, ¿no? De ese cuerpo que está justamente afectado, o sea, tiene fuerzas actuando sobre él, pero que la sumatoria de fuerzas resulta ser cero. Entonces, ese cuerpo es un equivalente, ¿no? A partícula libre. Entonces, lo eliges como sistema de referencia. Inercial, ¿ah? Inercial. Porque ahora constituye un equivalente a la partícula libre. No es exactamente una partícula libre, porque tiene fuerzas actuando sobre él, pero es un equivalente porque la sumatoria de ellas, ¿no? Es cero, ¿no? La sumatoria de fuerzas es cero, ¿no? Entonces, ese cuerpo es equivalente al caso de un cuerpo que no tiene ninguna fuerza actuando sobre él. Mira la reflexión que hace justamente, ¿no? Nos invita a ser Newton, ¿no? Ok, no tienes al cuerpo que no tiene fuerza alguna sobre él, pero tienes esta salida. Este cuerpo que está afectado de fuerzas, pero que la suma de fuerzas es cero. Entonces, ese cuerpo es equivalente al primer caso de la partícula libre, ¿no? Esa es la salida que te deja Newton para que tú puedas continuar con tu análisis, ¿ah? Porque lo primero que tú tienes que elegir es al sistema de referencia inercial. O sea, tú no puedes iniciar el movimiento, el estudio del movimiento de un cuerpo, si es que no tienes a un sistema de referencia y el más adecuado, ¿no? Newton indica de que este cuerpo es el más adecuado. O sea, es el que debes elegir sí o sí, si tú quieres describir el movimiento de un cuerpo. Así es un cuerpo que se comporta como partícula libre. Por eso le llaman equivalente a partícula libre, ¿ya? Muy bien, Coraima. Entonces, existe una salida, ¿no? No encuentras a la partícula libre, pero tienes a un equivalente, ¿no? Mira toda la reflexión que hemos hecho de este pequeño texto, ¿eh? ¿No? Así de grande era Newton, ¿no? Muy bien, entonces, esa es conclusión uno, ¿no? Todo cuerpo tiene dos estados, ¿no? Naturales, reposo, MRU, ¿no? Eso es la conclusión, ¿no? ¿Ya? Eh, el movimiento se describe a partir de un sistema de referencia. Entonces, reposo o MRU, pero respecto a quién, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, respecto a quién vas a describir justamente esa situación, ¿no? Bueno, resulta que esa concepción es una concepción filosófica, o sea, hay un cuerpo aislado, ¿no? Hay un cuerpo aislado, no tiene fuerza alguna sobre él, y ese cuerpo lo eliges para iniciar la descripción de otro cuerpo, del movimiento de otro cuerpo, ¿no? Y el mejor cuerpo que se eligió, y así lo hizo Galileo, mira, qué éxito el de Galileo, el de hacer sus observaciones respecto de Tierra, y por eso es que Newton lo tiene, ¿no? Le tiene gran consideración a Galileo, porque Galileo pudo avanzar, ¿no? En los primeros tipos de movimiento rectilíneo, y se atrevió al curvilíneo del proyectil, ¿no?
Imagínate, ¿no? O sea, Galileo con tan poca matemática y con tan pocos justamente, digamos, definiciones teóricas, ¿no? Como es el caso del sistema de referencia, como es el caso, o sea, es un trabajo que por eso Newton se sorprendió, cómo este señor, ¿no? Cómo este italiano, ¿no? Pudo avanzar con tan pocas herramientas, ¿no? Por eso que le tiene gran respeto, ¿no? Newton a Galileo, ¿no? Con tan poco hizo bastante, ¿no? Por eso Galileo es otro gran, ¿no? Respetado científico, ¿no? Entonces, la fuerza es la responsable, ¿no? De que se modifiquen los cambios, ¿no? La fuerza es la... Entonces, hace la conexión. Fíjate, en la primera ley ya está haciendo una conexión entre el estado de movimiento y responsable de los cambios a la fuerza. Es la primera vez que un científico hace la conexión entre lo que se llama justamente el movimiento y las causas, ¿no? Las causas de él, ¿no? Entonces, por eso dice que la fuerza es todo aquello que modifica el estado natural, ¿no? Si tú observas justamente una trayectoria rectilínea, ¿no? Uno podría pensar en primera instancia, ¿no? De que si comienza a moverse en línea recta, lo primero que debes sacar como conclusión es que su estado ya no es el mismo, ¿no? Ya no es el estado de reposo, sino que salió de reposo y sigue esa línea recta, ¿no? Ahora, si continúa moviéndose, ¿no? Lo puede hacer, hay dos formas en que se puede mover en línea recta, ¿no? Con velocidad constante o con velocidad variable. Si su velocidad es constante, lo único que hizo es pasar de un estado natural a otro estado natural. Pero claro, hubo un cambio, ¿no? A pesar de ello, hubo un cambio, ¿no? A pesar de ello, cambió el estado, ¿no? Entonces, de todas maneras, en ese cambio se involucra a la fuerza, ¿no? Lo otro es evidente de que el cuerpo siga en trayectoria recta, pero cambie su velocidad. Definitivamente ese cuerpo, pues, eh, definitivamente ese cuerpo está sometido a la acción de una fuerza, porque el cambio se evidencia en el cambio de la velocidad, ¿no? Por eso la velocidad no es constante. Al menos en módulos se está cambiando, ¿no? En el caso del MRU, o sea, si el cuerpo se mueve con MRU, ¿no? Antes los filósofos griegos creían de que a pesar de que se mueve con MRU, también debe haber una fuerza que lo mantenga en ese movimiento. O sea, creían que había una fuerza, en este caso sería una fuerza resultante, ¿no? Así creían los griegos. Creían que ese movimiento con velocidad constante tenía que tener una fuerza que modifique justamente, ¿no? Su desplazamiento, su posición, pues, ¿no? Así creían los filósofos. Bueno, el curvilíneo, ya ustedes saben, el curvilíneo definitivamente la causa del cambio de dirección de la velocidad y por ahí también el cambio de la magnitud de la velocidad, del módulo de velocidad, definitivamente detrás de eso hay una fuerza, ¿no? Hay una fuerza detrás, ¿no? Hay una causa de cambio, ¿no? Esa es la conexión que estableció Newton justamente entre fuerza y velocidad, fuerza y estado de movimiento, ¿no? El nexo, ¿no? Entonces la partícula libre es aquella sobre la cual no actúa ninguna fuerza, ¿no? No hay ninguna fuerza alguna. De acuerdo justamente a esta primera ley, esta partícula no podría cambiar su estado de movimiento. Pero es una concepción filosófica, porque este cuerpo es algo así como imaginativo, ¿no? Es fruto de la imaginación, imaginarse un cuerpo que no cambia su estado, ¿no? Ya sea de reposo o ya sea rectilíneo uniforme, ¿no? Es una concepción filosófica la que dice, ¿no? Newton para este cuerpo, porque en la realidad está bien difícil que lo encuentre, ¿no? No imposible, pero sí bien, bien complicado que lo encuentre. Muy bien, por eso que te da el equivalente, que es el cuerpo justamente con fuerzas, pero que su sumatoria es cero. Y precisamente ese cuerpo que tiene fuerzas actuando sobre él y que suman cero, define el estado de equilibrio del cuerpo, pues, ¿no?
O sea, al mismo tiempo, la ley 1 define el estado de equilibrio de los cuerpos. Aquellos cuerpos que sometidos a fuerzas, la sumatoria de las fuerzas o la resultante de fuerzas es cero. O sea, la primera ley es la que justifica el llamado estado de equilibrio de los cuerpos, ¿no? Mira, también es una contribución de la ley 1, ¿no? O sea, si alguien te consulta, ¿no? Si alguien te pregunta, ella te pregunta, o él te pregunta, ¿no? ¿Qué ley de Newton sustenta el equilibrio de los cuerpos? Entonces tú, por favor, la ley que sustenta el equilibrio de los cuerpos es la ley número 1 de Newton. Por supuesto, Piero, eso es una fija, ¿no? Siempre ha sido fija eso, ¿no? ¿Qué ley, ¿no? De Newton sustenta el equilibrio de los cuerpos? La ley número 1, pues. Ya sabes, ¿eh? Si te pregunta ella, si te pregunta él, ¿no? Ya sabes, tienes que lucirte, pues. No te vas a quedar callado, ¿no? Me voy con cobarde. Muy bien. Segunda ley. Ahora ya está la fuerza actuando sobre el cuerpo. O sea, hay una causa de cambio. Muy bien. Entonces, el cambio de ese movimiento, ¿no? Precisamente dice en su segunda ley, es proporcional a esa fuerza justamente que tú le aplicas al cuerpo, y dice que esos cambios ocurren según la misma línea recta a lo largo de la cual esa fuerza justamente actúa. Mira, mira, tremenda. Eso está en el libro que ustedes están seguramente viendo ya en internet, ¿no? Has entrado a la dirección, ¿no? Ahí está la versión en inglés. ¿Qué dice la versión en inglés? A ver, voy a pasar a la versión en inglés, porque ustedes no tienen problemas con el inglés, ¿cierto? ¿Sí o no? Vamos a pasar a la versión en inglés. ¿Otra vez? ¿Qué? No, 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 no. Cosas. La versión en inglés. Acá está. Ahí está. Esa es la versión en inglés, ¿no? Este libro es el libro justamente de Isaac Newton, ¿no? Los principios, ¿no? Los principios matemáticos, así le llaman, ¿no? Principios matemáticos, ¿no? De la filosofía natural, ¿no? Escrito por Sir Isaac Newton, el caballero Sir Isaac Newton. Pero esta es una traducción del profesor Andrew Moore, ¿no? ¿Ya? Y que también agrega las leyes justamente de la gravedad. Ahí está. Traducido al inglés, ¿no? Por Andrew Moore, ¿no? Y al cual es añadido, dice, to which are added, ¿no? Las leyes de, ¿no? Del movimiento de la luna de acuerdo a la gravedad. Tremendo libro, ¿no? ¿De qué año es este libro? A ver, ¿quién lo lee? ¿Mil cuánto? ¿Mil cuánto? ¿De qué año es? 2015. ¿Cuál 2015 estás hablando? 1729. Muy bien, Sebastián. Así es. Tienen que saber leer en números romanos, pues, ¿no? Muy bien. Vayamos a la página número 49. Ajá. 1729. Así es. En la página 49 de este libro, ¿no? De esta publicación
este PDF, mira, yo ya lo descargué, ¿no? Hace las primeras definiciones, ¿no? La cantidad de materia, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como masa, ¿no? ¿No? La cantidad de materia, dice, es la medida, ¿no? De la misma, ¿no? Dice, tomando justamente su densidad y el volumen, ¿no? Que justamente alberga, ¿no? Esa es una primera definición de la cantidad de materia, más conocido como masa, perdón, ¿no? Pero vayamos a los axiomas, ¿no? Estas son definiciones previas, ¿no? Eso está en la página. Mira, estas definiciones están en la página 49, ¿eh? Ah, anótalo, 49. Y las definiciones de los axiomas están en la página, ¿no? 67. No, hoy día no va a haber test porque tenemos que avanzar con la teoría, ¿no? Ya, ya la próxima semana vamos a hacer test, ¿ya? Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. 67, ¿no? Ya está, 67. Ahí está. Los famosos axiomas. Ahí está. Gran libro de Newton. Él le llamó axiomas, ¿eh? O sea que no necesitan demostración, o sea, es lo máximo ya, ¿no? Y ahí está la primera ley, ¿no? ¿No? Que dice justamente que todo cuerpo persevera en su estado de reposo, ahí está, ¿no? Everybody perseveres, ¿no? In its state of rest, ¿no? Or of uniform motion, ¿no? Así es. In a right line, ¿no? Unless it is compelled to change that state, dice, ¿no? A menos que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas justamente aplicadas sobre él, ¿no? Sobre el cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, es la traducción justamente que ustedes han leído, ¿no? Second law. Ah, ahí está, ¿ves? ¿No? The alteration of motion, ¿no? O sea, el cambio de movimiento, ¿no? Is ever proportional. O sea, siempre es proporcional a la fuerza motriz, to the motive force, ¿no? Impress nuevamente, o sea, aplicado, ¿no? Dice, y esta, ¿no? Está hecha, ¿no? And is made, ¿no? En la dirección de la línea recta, ¿no? And is made in the direction of the right line, ¿no? In which that force is impressed, o sea, en la que justamente la fuerza es aplicada. Pero este es básico 1. No vas a decir que no entiendes esta traducción, por el amor de Dios. God bless you, por favor. Es básico 1. Claro. Just vocabulary, ¿no? Entonces, mira, la ley 2, ¿no? Menciona que los cambios del movimiento son siempre proporcionales a la fuerza que se le aplica justamente al cuerpo, ¿no? O sea, ya está haciendo la conexión cuantitativa. Mira, date cuenta, o sea, esta ley es una ley ya cuantitativa. Prácticamente te está diciendo la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es justamente que la aceleración, que es justamente la medida del cambio del movimiento, o sea, ¿qué cantidad física mide el cambio de movimiento? La aceleración, pues. La aceleración es la que mide el cambio de movimiento. Entonces te está diciendo, en este texto te está dando la fórmula. Quiere decir justamente que la aceleración es igual, equivalente, ¿no? A una constante, ¿no? Proporcional, por eso dice proporcional, multiplicado por la fuerza, ¿no? O sea, te está dando ya la ecuación de la segunda ley, ¿no? Esta ley es una ley ya cuantitativa, o sea, de cálculo, porque te está dejando una ecuación en el texto. Te dice que la aceleración es equivalente a una constante multiplicada por la fuerza. Las dos son cantidades vectoriales, ¿eh? La aceleración y la fuerza, por si acaso. La aceleración y la fuerza son cantidades vectoriales. Quiere decir que tienen la misma orientación. Quiere decir que son vectores paralelos, siempre. O sea, no hay forma de que sean antiparalelos. Esa constante de proporción no puede tomar signo negativo. Imposible. Imposible, ¿no? Imposible que tome justamente signo negativo. Esa constante proporción debe ser siempre positiva.
Mira que Newton ni siquiera menciona a la masa, ¿no? ¿Te has dado cuenta? En su ley número 2 no menciona la masa. No sé, de repente ustedes ni cuenta te has dado, ¿ves? Ya ves. Eh, sí, tu cámara. Mira, ni cuenta te has dado, ¿ah? Mira, en esta ley número 2, ¿no? Eh, no menciona la masa. Y hay muchos textos que circulan por ahí, ¿no? Lumbrera, Chuscano, ¿no? Que dicen que la ley 2 sí menciona la masa, ¿no? Cuidado, ¿eh? No hay ninguna mención de la masa. En la ley 2 no se menciona la masa. Cuidado, ¿eh? Así que no tienes que estar ahí mencionando a la masa en esta ley. ¿Qué pasa? Newton te deja nuevamente tarea. Te dice, ya, la aceleración es proporcional a la fuerza. O sea, hay una ecuación de por medio. Ya está. Las dos son cantidades vectoriales, los dos son vectores paralelos. La constante de proporción siempre es positiva, pero, ¿no? Te invita justamente a que tú descubras, mediante experimentos, ¿no? Precisamente qué relación o qué intervención tiene la masa en esta segunda ley. O sea, te lo deja de tarea. Te dice ya, la aceleración es proporcional justamente a la causa, los cambios del estado de movimiento son proporcionales a la causa, pero te está diciendo justamente que hagas experimentos para ver justamente cómo interviene la masa en ¿no? En esta ley, ¿no? ¿Qué estás hablando, Elvis? Eso no tiene nada que ver acá. Esa ecuación es de otra ley, ¿no? No es de Newton, ¿no? Esa es otra ecuación, ¿no? Acá estamos hablando de las ecuaciones de Newton, ¿no? De Sir Isaac Newton, por el amor de Dios. Muy bien, entonces, aquí Newton te deja justamente como tarea para reflexionar, ¿no? Y también justamente para hacer experimentos, ¿no? De que la masa interviene de manera justamente inversamente proporcional en esta ecuación, o sea, queda debajito, ¿no? Quedando justamente la famosa ecuación de que la aceleración es igual a la fuerza dividido entre la masa, ¿no? Así es, Anthony. Solamente está mencionando y no es cualquier relación, es una relación cuantitativa, o sea, prácticamente te está diciendo la ecuación, ¿no? Es una ecuación de proporción, ¿no? Donde la constante de proporción es una constante siempre positiva, pues nada más y nada menos que la inversa de la masa, pues, ¿no? Sabemos que esa constante, ¿no? De proporción entre la aceleración, o sea, entre el cambio de movimiento y la causa de ese movimiento, ¿no? De ese cambio, perdón, es precisamente una constante, ¿no? Que es la inversa de la masa y siempre positiva. Mira lo que te está dejando Newton para que reflexiones, ¿no? Así es, muy buena observación, Coraima, porque en el enunciado de la segunda ley tú lo estás viendo, ¿no? En un libro bastante antiguo, ¿no? No se menciona justamente nada de la masa, ¿no? Sino que eso lo deja para que ustedes mismos, el que lee el libro, ¿no? Reflexione, pero, pero el cuerpo tiene masa. ¿Y cómo interviene la masa en esa ecuación que me está dejando Newton? Tienes que hacer experimentos para comprobar cuál es la participación de la masa justamente en esa ecuación que te está dejando Newton. ¿Qué estás hablando? Muy bien. Ley 3, ¿no? Y con eso ya, ¿no? Ya terminamos. El TUNI es el tercio estudiantil, son los representantes estudiantiles de cada facultad. Le llaman tercio porque justamente, ¿no? Forman un tercio respecto de la mesa que es el llamado Consejo y Asamblea Universitaria, ¿no? La cantidad, no, 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 no. La segunda ley se deduce, o mejor dicho, se expresa porque Newton establece
la conexión entre el cambio del estado de movimiento y la fuerza, ¿no? Por ahora, la medida del cambio, no, la ecuación no es así, ¿eh? La ecuación es esta, por si acaso, ¿eh? Esta es la ecuación, ¿no? Causa y efecto, que es la aceleración. La causa es la fuerza y el efecto es la aceleración. La masa es solamente un dato que interviene por características del cuerpo, nada más, ¿no? Pero acá estamos estableciendo relación entre causa y efecto, ¿no? La causa es la fuerza, el efecto es la aceleración. No, 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 tampoco, ¿no? La masa no es consecuencia de la segunda ley, no, no. No, no, la masa es una característica del cuerpo, no es consecuencia de la segunda ley, es una característica propia del cuerpo. La masa es una característica que tiene el cuerpo. Es lo que él llamó cantidad de materia, ¿no? Esa ecuación, cuando la escriben así, ¿no? No está bien escrita, ¿no? No es una buena, no es una buena escritura. En cambio, con esta ecuación, ¿no? Está aquí, ¿no? Sí se tienen claro, ¿no? Lo que es causa y lo que es efecto, ¿no? Claro, la constante de proporción es la inversa, ¿no? O sea, esto sería así más o menos, ¿no? Esto sería así, ¿no? Yes. Así es, la aceleración es una consecuencia de la fuerza aplicada, así es. La aceleración, no te olvides que es el cambio del estado de movimiento. El cambio del estado de movimiento es consecuencia de la fuerza. Listo, cerrado. Ahora sí, ley 3. ¿Qué dice la ley 3 en el libro de Newton? Ley 3. A ver, read please. Ahí está. To every action, there is always opposed an equal reaction. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para cada acción existe siempre una reacción igual opuesta. Está clarito, ¿no? Para cada acción hay siempre o existe siempre una reacción igual opuesta. Y por eso ponen dos puntitos acá. Mira, ve, Newton te deja ahí. Dos puntitos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ah, por eso te pone acá dos puntitos. Lo define. Dice: o las acciones mutuas de dos cuerpos, uno a otro, son siempre iguales y dirigidas a partes contrarias. Así espero. For every action exists a reaction. Y yo le agregaría always exist. Siempre existe. Así es. Always exist, ¿no? Y dice que esas acciones mutuas, ¿no? Así le llama él, o lo define él, ¿no? Como acciones mutuas, o sea, un cuerpo ejerce una acción sobre otra y viceversa, el otro cuerpo ejerce una acción sobre el otro, ¿no?
Ah, claro, sí, Fabricio, tienes razón. Esa no es la, digamos, la correcta escritura de la ecuación. Muy bien, entonces, tercera ley, pues, ¿no? Para cada acción siempre existe una reacción igual y opuesta, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las acciones mutuas siempre se llevan a cabo entre dos cuerpos y siempre entre dos cuerpos existen justamente acciones que son de igual intensidad, pero dirigidas a partes contrarias, ¿no? Así es, Anthony, sí, 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 correcto. ¿Ya? Así es, o sea, Newton no hace que la masa aparezca en esa segunda ley, ¿no? Sino que es una deducción posterior, ¿no? Luego de los experimentos, ¿no? Así es, luego de los experimentos, Pierre. Podrías agregar ahí que la masa justamente ya es fruto de experimentos, ¿no? Para justamente tener esa ecuación, ¿no? En realidad la primera ley, perdón, la segunda ley solamente sería así, ¿no? Nada más, ¿no? Teniendo en cuenta que estas son cantidades, ¿no? Son cantidades vectoriales tanto A como F, ¿no? Esa es la segunda ley, ¿eh? Tal cual, ¿no? Que la aceleración es siempre proporcional a la fuerza. Así nomás. Sino que de los experimentos se deduce, ¿no? Porque es que esa ecuación que tú me pones F sobre M no está, pues, en correlato con el texto de Newton, pues. Claro, esa ecuación existe después, porque tú haces experimentos, ¿no? Concluyes, ¿no? Después de hacer experimentos concluyes que la masa interviene de esa forma, ¿no? Y bueno, como dice Piero, no creo que te pongan la ecuación exactamente, sino te lo expliquen de manera textual, ¿no? Ah, empiezas, Coraima, empiezas diciendo de que esa no es la ecuación inicial, pues, ¿no? La ecuación inicial es la que escribí, ¿no? Esta acá, ¿no? Aclarando de que la aceleración y la fuerza son cantidades vectoriales, nada más, ¿no? Aclarando eso, ¿no? Esa sería la expresión cuantitativa, pues, ¿no? Esa sería la ecuación cuantitativa de la segunda ley, ¿no? La ecuación que permite justamente conectar, o sea, esa pequeña ecuación, ¿no? Para el año 1687 significó justamente una conexión que nadie antes había hecho, ¿no? La conexión entre causa, fuerza y efecto, aceleración, cambio de estado, ¿no? Eso es algo que filosóficamente nadie lo había pensado, ¿no? Nadie lo había reflexionado, pero Newton justamente lo consigue, ¿no? Y la tercera ley es mucho más fuerte porque te está diciendo, ¿no? Lo que te está diciendo Newton en la tercera ley es que la fuerza existe porque hay dos cuerpos, ¿no? Interactuando. Le llama él acciones mutuas, ¿no? O sea, no existe porque un cuerpo está solito, no, existe porque hay dos cuerpos interactuando. Entonces ahí es donde nace justamente el concepto de interacción, ¿no? El concepto de interacción es porque hay dos cuerpos presentes, ¿no? Ejerciendo acción mutua, ¿no? De uno al otro, ¿no? Esa es la más importante reflexión. La fuerza existe porque son dos cuerpos, ¿no? Esa es la más importante de todas las reflexiones de Newton, ¿no? La fuerza existe porque hay dos cuerpos en acción mutua.
A ver, dice, y luego llega Einstein diciendo que es la curvatura del espacio. Ah, muy buena piedra, sí, sí, sí. Pues ese fue el salto, ¿no? Que dio la física con la concepción de, de Einstein, ¿no? Sí, ese, lo que dices tú, Anthony, es la concepción newtoniana, ¿no? Que el Sol y la Tierra, los cuerpos gigantes, ¿no? Estos cuerpos gigantes, ¿no? Ejercen fuerza entre sí, ¿no? Ejercen acción mutua, le llama eso, ¿no? La fuerza gravitacional, precisamente, Coraima, así es. Ah, muy buena pregunta, José Antonio. La tensión y el peso no son fuerzas acción-reacción. No son fuerzas acción-reacción, no. Son fuerzas que actúan sobre el cuerpo, pero no son acción-reacción. No son acciones mutuas, ¿no? Sí, Piero, en la concepción de Newton, ¿no? Muy buena observación, Coraima. Las fuerzas acción y reacción no actúan en el mismo cuerpo. Por eso le llaman acción mutua, porque viene un cuerpo sobre, ¿no? El segundo y el segundo sobre el primero. O sea, son fuerzas que actúan en diferentes cuerpos, ¿no? Así es. No, acción, reacción no actúan. O sea, cuando tú haces el DCL, ¿no? De un cuerpo, tú estás dibujando las fuerzas que actúan en el mismo cuerpo, ¿ya? No, no existe cuarta ley, lamentablemente, ¿no? Hubiera sido alucinante, ¿no? Listo, jóvenes. Muy bien. Bueno, hoy ya tienen su curso de letras, ¿no? Así que, ¿no? Los dejo, ¿no? Hoy es como si fuese un día martes, ¿no? No sin antes despedirme, ¿no? Y hacer justamente, no, sí es jueves, sino que es como si estuviéramos en el horario del martes, ¿no? ¿Ya? A seguir leyendo, a seguir reflexionando, por favor, ¿no? De estas leyes, ¿no? ¿Ya? Ahí les dejé el libro original, ¿no? De Newton, ¿no? ¿Ya? Lean, ¿no? El libro de Newton, ¿no? Eh, lo paso de nuevo, ¿no? Este es el libro de Newton, ¿no? Disponible en Google Books, ¿no? ¿No? Libre, completamente libre, ¿no? ¿Ya? No te va a explotar, tranquilo. Es básico uno, por favor. A seguir reflexionando entonces estas leyes, ¿no? ¿Ya? Y la próxima semana, ¿no? Ya chuscano, chuscano, ¿no? La próxima semana vamos a continuar con el tema, ¿no? Pásala a grupo si tienen grupo, ¿no? Sigan filosofando, ¿ya? Hay otro, a ver, espérate. El profesor que hace un desarrollo justamente de las leyes de Newton, ¿no? Espérate, acá está. Mm. Profe, ¿hasta dónde dijo que venía la práctica? Hasta la segunda ley, hasta dinámica, ¿no? Segunda ley. Hasta ahí viene. Acá tienen un libro para que puedan seguir leyendo también, ¿no? ¿Ya? En realidad es una publicación de un profesor, segunda ley, sí, hace segunda ley, ¿no? Dinámica, sí es. Ajá.
Este es un libro del profesor Ángel Franco, ¿no? Y ustedes van a poder justamente acceder aquí libremente, ¿no? A los contenidos que tiene, ¿no?, el profesor en el tema de dinámica y en otros temas, ¿ah? 2 semanas, espérate, viene a ser, ah, no, no creo, ¿ah? Porque ustedes han desarrollado, desde la primera práctica, han desarrollado movimiento eh, unidimensional, bidimensional, eh, y ahora leyes de Newton. Video todavía no, pero ya seguramente pronto, ¿no? Ya, todavía no, o sea, ahorita no, ¿no? Ah, muy buena, agradezco tu recomendación, Alejandro, sí, en inglés. Sí, sí, ahora lo estoy pensando y en digital, ¿no? Todo en digital. Lo voy a poner en Amazon para que lo compres. Ah, ya, si te portas bien, claro. Ah, con el profe Moretti. Ah, ya, con el profe Moretti puede ser, ¿ah? Una alianza, un pacto, ¿no?, casi diabólico. Muy bien, con Chávez también puede ser. Ah, es que el profe Moretti es metalero, por eso. Listo, muy bien, nos vamos, se cuidan, cuídense muchachos, no salgan así nomás. Listo, cuídense, chau, 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 chau. De nada, nos vemos, chau.